Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Educación Bíblica, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Segunda de Reyes, el capítulo 5, y nuestro tema de hoy, la lepra del corazón. Sabemos que la lepra es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos, que afecta a la piel y que además de eso es muy contagiosa. Poco a poco esta enfermedad se ha ido erradicando de la tierra, sin embargo todavía existe en algunos lugares o en algunos países. Esta enfermedad tiene como característica de que es muy contagiosa, por lo tanto las personas que sufren de ella o que sufrían de ella eran aislados del resto de las demás personas. La lepra causaba mucho dolor, la lepra causaba muchos síntomas dolorosos para las personas que la padecían, y además de eso, que a simple vista se veía repulsiva, que a simple vista se veía o se ve algo desagradable. Razón entonces por la cual las personas eran alejadas de su comunidad o alejadas de las personas a las cuales querían hasta no ser sanos. A lo largo de la vida entonces vemos que enfermedades como la lepra, tal vez que pueden ser de manera física, nos alejan de las personas, pero a nivel emocional y a nivel espiritual hay algo que simboliza esa lepra, hay algo que se parece a esa lepra física, que es nuestra actitud. Muchas veces en nuestro corazón hay cosas desagradables que nos alejan de las demás personas. Muchas veces en nuestro corazón hay cosas que causan dolor en nosotros, que causan dolor en otras personas, o que también se ve o nos hace ver a nosotros de una forma repulsiva. Por eso es el tema de hoy, la lepra del corazón. Aquellas cosas que hay en nosotros que nos hacen ver de manera desagradable ante las demás personas. Vamos a ver qué nos dice en este capítulo de Reyes, en el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mire que este Naamán era una persona muy valerosa y muy importante ante el rey y ante su comunidad. Dice que por él habían ganado muchas batallas, que por él ganaron aquella guerra en Siria, pero tenía ese gran defecto, la lepra. Y como decimos entonces, al ser leproso, de alguna forma era aislado de su comunidad, de alguna forma era rechazado por ellos. Aunque muy querido, aunque tenía muchas cualidades, aunque era muy importante, pero los demás mejor se mantenían alejados de él para no ser contagiados de esta enfermedad. Veamos ahora en el versículo del 3 al 5. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿él no sanaría su lepra? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Este Naamán entonces, aparte de tener esa lepra física, aparte de tener esas llagas o el daño en su piel de manera física, tenía algo en su corazón que era muy desagradable, y era el orgullo, la falta de humildad. Si vemos en esos versículos, la empleada, la señora que trabaja con él o su sierva, le dice que vaya y le ruegue al profeta, vaya y le ruegue al profeta de Dios para que lo sane. Pero él, lleno de orgullo, él no va donde el profeta, él no va a pedir un favor, él no va a rogarle que lo sane. Él lo que hace es ir ante el rey que no tenía nada que ver en primer lugar, ante el rey que simplemente estaba incluso en otro lugar, no era el rey de Israel, pero que era su amigo, pero que era su confidente, pero que era aquel que lo enaltecía. Entonces es a él donde acude. Muchas veces nosotros, llevados por esa lepra en nuestro corazón, por ese orgullo, por esos sentimientos negativos, nos lleva a acudir a personas las cuales no nos pueden ayudar, por el contrario, las que nosotros creemos que son importantes, las que nosotros creemos que son influencias ante los demás, porque nos cuesta doblegar nuestro orgullo, nos cuesta doblegarnos y pedir el favor a alguien que nosotros consideremos humilde o que nosotros consideremos tal vez debajo de nosotros. La principal lepra que hay en nuestro corazón entonces es el orgullo, porque no nos deja avanzar, por el contrario nos estanca. ¿Cuántas veces por orgullo hemos perdido tantas cosas?
En este caso, le decía la sierva, ve y ruégale al profeta. Él no hizo eso. Él hace el proceso mucho más largo. Primero va al rey de su país. Ahora este rey le dice, ven, en el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Vemos que por el orgullo, entonces él empieza a hacer ese proceso mucho más largo. Acude primero al rey de su país, ahora este rey envía cartas al rey de Israel. Vemos que empieza entonces a ir de lado a lado. No toma el camino fácil, el camino de la humildad, el camino de ir y pedir directamente un favor, sino que empieza a valerse de influencias. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces muchas personas para conseguir un empleo no se valen de sus propias capacidades, no se valen tal vez de sus propios estudios o de su experiencia? No, sino que si tienen amigos, entre comillas, poderosos, influyentes, a ellos es a los que acude. Acude primero a los políticos, acude primero al amigo conocido, al compadre, al vecino, al amigo de mi mamá, al amigo de mi papá, aquellos que puedan interceder por mí ante los demás, porque no soy capaz de hacer o hacerme valer por mis propios medios. Este Naamán, a pesar de ser muy valeroso y muy valiente en las guerras, de alguna forma también demuestra, en primer lugar, el orgullo, porque no quería ir directamente donde el profeta, y en segundo lugar también demuestra cobardía. Era más fácil ir, como se dice, a la segura, era más fácil ir sin arriesgar nada. Me voy directamente donde el rey, que sé que me apoya, y él con su influencia y él con su poder me da la orden para ser sanado. Mire que entonces el orgullo va acarreando muchos otros sentimientos negativos hacia nuestra vida. Lo que decimos, por un lado, podríamos decir también la cobardía, porque él no se atrevía a ir directamente. Uno, por el orgullo, porque no quería de pronto mezclarse con personas que él consideraba de menor rango, porque no quería tal vez tener que tratar con este tipo de personas. Y dos, porque quería estar seguro de conseguir su propósito, a costa de lo que sea. Quería estar seguro de tener una respuesta positiva. Por eso entonces acude a este rey que de alguna forma manifiesta también ese abuso de autoridad. Dice que la carta que le envió al rey de Israel diciéndole, te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire lo que este rey también tiene en su corazón. Una superioridad increíble. Él creía que con solo dar la orden y con enviar la carta, ya la orden estaba lista. Envió a mi siervo Naamán para que lo sanes, dándole una orden al otro rey, una orden que era imposible de cumplir, una orden que era realmente una locura, porque el rey de Israel en sus propias fuerzas no tenía la capacidad de dar esa sanación. Entonces vemos que el orgullo, la cobardía, el querer obtener resultados fáciles, el abuso de autoridad, son características de personas de alguna forma leprosas. Son características de personas que causan daño a su propia vida porque retroceden en su vida, se estancan y no pueden progresar. Y dos, causan también daño a las personas que están cerca de ellos. En el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a sanar a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué estaba causando entonces? Tristeza, angustia en el otro rey, porque él era consciente, él dice, yo no puedo sanar. Este rey era consciente de que él no podía sanar la lepra de Amán, no tenía la capacidad de ello, por eso él dice, ¿acaso yo soy Dios? O sea, él era consciente de que el único que puede sanar es Dios. Pero el orgullo de los otros, la altivez, la superioridad de ellos, creían que era suficiente para que este rey diera la orden o él mismo lo sanara. Entonces mire que cuando somos personas con lepra en nuestro corazón, llenas de orgullo, llenas de altivez, llenas de querer
obtener los resultados a nuestro modo, tal vez valiéndonos de otras influencias, causamos daño a personas que no lo merecen. Causamos tal vez tristeza a personas que tal vez no lo merecen. Volviendo al ejemplo de lo que sucede en los empleos, muchas veces se presentan candidatos que son muy capaces, que tienen todas las habilidades para obtener ese empleo, que tienen el estudio, que tienen la experiencia, que sus capacidades, actitudes y aptitudes son las propicias para el empleo. Pero resulta que son descartados porque llegó alguien simplemente recomendado por alguien influyente. Una recomendación de una persona, una carta al estilo de estas que llevaba Naamán, una carta de recomendación tal vez de algún político importante, tal vez del dueño de la compañía, tal vez del vecino, del compadre, de alguien, vale más que todas las buenas cualidades de esas otras personas. Se ve a diario esos casos, se ve a diario de muchos que sobreponen tal vez esa recomendación antes que las buenas cualidades que otros puedan presentar. Entonces vemos que son personas que no les importa nada, simplemente buscan satisfacer su necesidad, simplemente buscan obtener sus buenos resultados y no les importa a cuántos se tengan que llevar consigo o por encima de quién tengan que pasar. Este Naamán quería ser sano, pero aquí estaba pasando por encima incluso de un rey. Solamente por orgulloso, por altivo y porque de alguna forma se estaba rodeando con alguien a quien consideraba mucho más importante. Vemos entonces que la lepra son esas actitudes negativas, esas actitudes que nos llevan a actuar de forma incorrecta ante Dios en primer lugar y también ante los hombres. Es esa actitud que nos hace creer superiores, esa actitud que nos hace creer que somos los únicos a los cuales tenemos derecho. Pisoteamos los derechos de los demás y solamente hacemos valer lo que nosotros pensamos. Veamos ahora qué nos dice versículos 8 y 9. Cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que soy profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora en el versículo 10 al 12 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Vemos entonces que este Naamán no solamente quería obtener los resultados a su manera, moviendo sus influencias, moviendo por allá sus fichas, sino que además de eso creía que todo el mundo tenía que hacerle al pleitesía y tenía que rendirse ante él. En el primer versículo del 8 al 9 dice que él fue en su caballo y se quedó ahí parado frente a la puerta de Eliseo. Él esperaba que Eliseo saliera y lo recibiera con bombos y platillos. Él esperaba que Eliseo saliera y, mejor dicho, le hiciera la venia. Y aparte de eso, que hiciera un gran show de espectáculo, un gran espectáculo invocando el nombre de Dios, que así sería su milagro. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos al estilo Naamán? Buscando esos milagros así súper espectaculares o que haya tantas cosas en nuestra vida. Pedimos algo, le pedimos algo a Dios y le exigimos. Pedimos algo y le exigimos tal vez al líder, al pastor, al siervo. No, es que tiene que venir a orar. Es que el pastor tiene la obligación de venir a orar y de hacer un espectáculo para que yo sea sano o para que yo obtenga ese milagro. Porque nos creemos al estilo de Naamán, superiores. No, es que somos los únicos. Y el pastor tiene la obligación de venir a hacer eso. El pastor tiene la obligación de orar por mi milagro. Me parece el colmo ese pastor que no visita a las ovejas. Me parece el colmo ese pastor que no va o no viene cuando yo le digo. Porque creemos que somos los únicos con necesidades, que somos los únicos que merecemos algo. Y así actuaba Naamán. El profeta no hace nada de eso, por el contrario, simplemente envía a su criado a darle una orden. Ve y lávate en el río Jordán.
Simplemente va y le da la orden de que se lave en el río Jordán. Vuelve otra vez el orgullo a salir a flote. ¿Cómo así? ¿Cómo que en el río Jordán? Si hay otros ríos mejores. Empieza entonces a menospreciar lo de otros, empieza a menospreciar lo que otros son o lo que otros tienen. Y aparte de eso se llena de enojo, se llena de ira. Vemos que este Naamán entonces, si por un lado era un hombre valeroso, era un hombre importante, un hombre por el cual habían ganado batallas, por otro lado vemos que era una persona, un ser despreciable, orgulloso, altivo, simplemente buscando su beneficio propio, valiéndose de influencias sin importarle la vida de los demás. Por otro lado, quería que todo el mundo le rinda pleitesía, se creía superior. Aparte de eso, despreciaba lo que otros hacían. Entonces vemos que esa cualidad, más que la lepra física que él tenía, más que tal vez las llagas y las lesiones en su cuerpo, esa mala actitud era lo que estaba acabando con su propia vida. Era lo que estaba haciéndolo alejar también de los demás. Nosotros hoy en día, entonces, tal vez no podemos tener lesiones en nuestra piel. Tal vez nuestra piel aparentemente está sana, pero nuestro corazón está lleno de esa lepra. Aún nos llevamos o estamos llenos de esos prejuicios, aún estamos llenos de esas actitudes desagradables ante los demás. Entonces, por último, le dice en el versículo 14 y 15. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero Naamán se da cuenta, él se da cuenta de que con su arrogancia, con su orgullo, con sus aires de superioridad no va a lograr nada. Al final termina obedeciendo, al final tiene que doblegar su corazón y ser humilde, ir y cumplir la orden del profeta, ir al Jordán y bañarse la cantidad de veces que el profeta le dijo. Y vemos entonces que ahí es donde obtiene resultado. Cuando él doblega su corazón, cuando él se humilla, cuando él obedece, obtiene el resultado necesario. Y eso causa en él un cambio en su vida. En primer lugar, ese cambio físico, porque ahora su piel es sana, dice, como la de un niño, pero también cambia algo en su mente y en su corazón. Ahora él regresa de una forma agradecida, ahora él regresa de una forma humilde, diciendo gracias, gracias, y le lleva un presente, y lleva entonces ese agradecimiento en su vida. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por ese momento leproso. Muchas veces tenemos que pasar por esos problemas o dificultades donde tal vez todo el mundo nos da la espalda, donde tal vez vemos o creemos que los demás nos están haciendo a un lado, pero no es porque ellos quieran hacerlo, sino porque es necesario para que nosotros cambiemos de forma de ser y de forma de pensar. La lepra en Naamán simplemente era un pretexto para que él dejara de ser esa persona arrogante, esa persona altiva, esa persona orgullosa, que dejara de creerse superior y que se diera cuenta que a su alrededor habían personas muy valiosas, que a su alrededor habían cosas muy valiosas, porque lo que él despreciaba fue lo que le trajo sanidad. Ese río, el cual él despreciaba, fue lo que ocasionó que fuera limpio. Ese profeta al cual no quiso ir en primer lugar, sino que fue como segunda o tercera opción, era el que le iba a dar sanidad. Y aparte, creía que el profeta iba a ir, y no. Así como él lo despreció 2 o 3 veces, el profeta también le estaba dando una lección. No porque el profeta no quisiera ir, no porque el profeta fuera malo, sino porque esa era la manera de cambiar también el corazón de este varón Naamán. Entonces nos damos cuenta que la lepra o las peores enfermedades no son las físicas, sino las que hay dentro de nuestro corazón. Esa actitud que no nos deja avanzar. Ya para finalizar, veamos qué nos dice Salmo 138, el versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces dice que Dios solamente atiende a la persona humilde y al altivo lo olvida y lo ve lejos. Filipenses 2, versículo 4. Versículos 3 y 4. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado que cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En este versículo nos resume la enseñanza de este día. Dice, no hagan las cosas por contienda, por vanagloria, sino que miren a los demás como siempre, como si fueran sus superiores. Que miremos a todas las personas con un valor importante. Reconozcamos el valor que cada quien tiene. No importa el cargo que tengan, no importa cómo se desempeñen, no importa qué oficio ocupen. No importa nada de eso. Todas las personas somos importantes ante los ojos de Dios. Él no hace excepción de personas. Así que aprendamos a entender que el valor de las personas no está en el dinero que cargan, no está en su apariencia física, ni tampoco está en su profesión. El valor de las personas es algo que cada uno llevamos por dentro y más que nada lo vamos a poder notar con nuestra actitud. Si tenemos mejor actitud, vamos a mostrar que somos personas que valemos más la pena. Cambiemos nuestra forma de ser, saquemos esa lepra que hay en nuestro corazón, dejando todo eso desagradable a un lado y aprendamos a vivir como Dios quiere, de una forma humilde, de una forma agradecida y siempre velando por la unidad y por ayudar a las demás personas. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, todos los días nuestros devocionales. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz día.